Bienvenidos a mi canal, yo soy el Dr. José Telich, cirujano plástico, y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de opciones reconstructivas en pacientes con parálisis facial. El objetivo de esta plática va a ser conocer la anatomía del nervio facial, ver cómo vamos a abordar un paciente que ha tenido parálisis facial, qué opciones reconstructivas tenemos desde el punto de vista estático y dinámico, y en último lugar, ver algunas cuestiones de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías para estos pacientes. La parálisis facial es una entidad derivada de una lesión del séptimo par craneal, que es el nervio facial, y es el encargado de inervar toda la musculatura de la cara. Es una enfermedad compleja y multifacética que afecta muchas esferas dentro de la vida de los pacientes, tanto en cuestiones funcionales como en autopercepción y en las relaciones interpersonales. Puede afectar a personas de cualquier edad y no tiene distinción en cuanto a sexos. Anatómicamente, el nervio facial lo vamos a dividir en tres áreas principales: una intracraneal, una intratemporal y una extratemporal. La porción intracraneal emerge del surco bulbopontino y va a llegar hasta el conducto auditivo interno. Posteriormente, la sección intratemporal se va a dividir también en tres segmentos: uno laberíntico, uno timpánico y uno mastoideo. La porción laberíntica va del conducto auditivo interno al ganglio geniculado y da la primera gran rama del nervio facial, el cual es el petroso mayor, que está encargado de la inervación de las glándulas lagrimales, la nariz y la boca, así como algunas fibras sensitivas del paladar. La sección timpánica va a ir del ganglio geniculado al conducto semicircular, no da ramas, y está seguido por la porción mastoidea, de la cual emerge el nervio del estapedio, la rama sensitiva del conducto auditivo externo y la cuerda del tímpano, la cual está encargada de las glándulas salivales submandibulares y la sensación gustativa de la lengua. Finalmente, la porción extratemporal va a emerger por el conducto estilomastoideo, donde nos va a dar unas primeras ramas que van al vientre posterior del digástrico, los músculos auriculares, y posteriormente se va a dirigir a la glándula parótida, donde se divide en dos troncos: el temporofacial y el cérvico-facial, los cuales posteriormente se van a dividir en 5 ramas principales: la rama frontal, cigomática, la bucal, la marginal y la cervical. En cuanto a causas de la parálisis facial, hay muchas causas. La más común en todo el mundo es la parálisis de Bell o parálisis idiopática, que dependiendo de la serie que se revisa puede afectar al 60-80% de los casos totales. La segunda causa más común es por traumatismos, especialmente por fracturas del hueso temporal, por traumas importantes. Y a partir de ahí tenemos una larga lista. Puede haber tumores, puede haber causas congénitas o durante el desarrollo de los bebés. Puede haber causas postoperatorias, por ejemplo, después de una retidectomía o una parotidectomía, y tenemos una gran lista de causas. Lo más importante cuando tengamos un paciente con parálisis facial es cómo vamos a hacer el abordaje. Lo primero es contar con una historia clínica completa en la cual preguntemos a los pacientes por sus antecedentes. Importante saber el tiempo de evolución de la parálisis facial. No es lo mismo un paciente que empezó ayer a un paciente que lleva con parálisis semanas o meses. Tenemos que ver cómo ha sido la evolución clínica, si hay síntomas asociados, por ejemplo, resequedad en los ojos, resequedad en la boca, tinnitus, pérdida de la sensación del gusto, y saber también si es un único episodio o los pacientes han tenido episodios de parálisis facial con anterioridad. En cuanto a la exploración física, tenemos que enfocarnos a los movimientos del rostro, pedir que los pacientes gesticulen, tenemos que ver si está afectado uno o dos lados de la cara e ir evaluando la cara por tercios, es decir, el tercio superior con las cejas, el tercio medio alrededor de los ojos, la sonrisa, y tercio inferior con la región del labio inferior y el cuello. Y también tenemos pruebas especiales, por ejemplo, la prueba de Schirmer, que evalúa el lagrimeo, tenemos que valorar el gusto e incluso el reflejo del estapedio. En cuanto a estudios paraclínicos, es muy importante documentar siempre con fotos y videos a los pacientes, tanto al momento de la primera evaluación como durante su evolución. En algunos casos es necesario pedir estudios de neurofisiología, por ejemplo, de conducción nerviosa o electromiografías. Y en casos muy específicos, por ejemplo, cuando se sospechan tumores intracraneales o de parótida, solicitar algún estudio de imagen como una tomografía, una resonancia magnética o incluso serologías cuando se sospecha alguna entidad autoinmune o infecciosa, como la enfermedad de Lyme. En cuanto a la valoración de la sensibilidad, realmente hay una gran cantidad de escalas para clasificación de la parálisis. La más usada suele ser la escala de House-Brackmann, que divide a los pacientes en 6 grados, aunque esta tiene la desventaja de ser muy inespecífica. No se diseñó para todos los pacientes con parálisis facial y depende realmente de la valoración del cirujano o del médico que está haciendo la evaluación. Tenemos algo un poquito más objetivo, que es la evaluación de Sunnybrook,
Y actualmente ya contamos con algunas herramientas interesantes apoyadas por tecnología como aplicaciones, como puede ser la escala eFace, que es una aplicación que podemos descargar en el celular. Ahora bien, el tratamiento de los pacientes con parálisis facial puede incluir opciones no invasivas, que es básicamente el manejo con medicamentos y la terapia física, y medidas invasivas, que es principalmente la cirugía. La parálisis de Bell es uno de los principales casos de manejo farmacológico de la parálisis facial. Como ya sabemos, la parálisis de Bell es un diagnóstico puramente clínico y de exclusión, es decir, llegamos a él ya que vimos que no hay otras causas para sospechar la parálisis facial. Este tipo de parálisis se debe principalmente a una inflamación del nervio facial dentro del temporal. Se sospecha por algunas infecciones por virus del herpes y tienden a tener un inicio agudo, es decir, los pacientes te reportan que los síntomas empezaron 1 o 2 días antes de la parálisis. Afortunadamente se recuperan en el 80% de los casos prácticamente sin secuelas y los mejores resultados los vamos a ver cuando el manejo farmacológico se inicia antes de las 72 horas de que se presentaron los síntomas. Principalmente tenemos que dar esteroides, como puede ser prednisona, y generalmente también se agrega algún antiviral, principalmente aciclovir o valaciclovir. En cuanto a las medidas invasivas o la cirugía, vamos a tener algunas metas reconstructivas con las que tenemos que cumplir. En primer lugar, la protección ocular, ya que los pacientes no pueden cerrar el ojo y la córnea está en riesgo de lesionarse. En segundo lugar, tenemos que lograr la continencia oral para que los pacientes puedan comer o puedan deglutir líquidos. En tercer lugar, lograr la simetría en reposo, es decir, cuando no están gesticulando los pacientes. Y ya con las cirugías de reanimación facial, pues lograr que los movimientos sean simétricos y que además, idealmente, sean espontáneos. En cuanto al tipo de reconstrucciones, vamos a ver que hay alternativas estáticas y dinámicas. Las estáticas son las que vamos a realizar para que cuando el paciente no está gesticulando se vea balanceado el rostro, mientras que las dinámicas es lograr el movimiento de la cara. En cuanto a las reconstrucciones estáticas, las vamos a dividir en tercios. En el tercio superior, que son principalmente las cejas, tenemos que balancearlas para lograr nuestra simetría. Y básicamente esto se logra realizando una pexia de cejas o un levantamiento de ceja del lado paralizado o paralizando la ceja del lado sano, que se puede hacer aplicando toxina botulínica o con algunos procedimientos para denervar y lastimar la rama frontal para que ya no se mueva esa ceja. La pexia de cejas realmente puede hacerse por múltiples técnicas. Hay unas que se hacen en el cráneo directamente, hay técnicas endoscópicas, hay resecciones directas de piel sobre la ceja, hay una gran variedad de técnicas. En cuanto al tercio medio, nos vamos a enfocar principalmente en el cierre de los ojos. Para que el párpado superior cierre, podemos aplicar una pesa de oro. También tenemos que darle soporte al párpado inferior a través de diversas técnicas y en ocasiones también es importante recrear el surco nasogeniano para que el rostro no se vea tan jalado o no se vea tan plano. La pesa de oro se coloca pretarsal por un abordaje similar al de la blefaroplastia y este mismo peso permite que el ojo se cierre y que la córnea esté protegida, mientras que con los procedimientos de párpado inferior básicamente vamos a lograr un ajuste del párpado inferior, ya sea con técnicas como una tira tarsal, una cantopexia, etc. Y para el tercio inferior, pues básicamente nos vamos a enfocar en recrear la sonrisa y reposicionar la comisura de la boca. Para esto, por ejemplo, podemos hacer un lifting facial asimétrico, jalando más el lado que está paralizado. Podemos poner tiras estáticas, principalmente de fascia lata, o en el lado que sí se mueve, podemos hacer procedimientos como denervaciones o resección de músculos, lo cual principalmente se hace a los depresores del labio para lograr mayor simetría. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente en la que se pusieron unas tiras de fascia lata para mejorar el soporte del párpado inferior, abrir la fosa nasal, dar mayor profundidad al surco nasogeniano y reposicionar la comisura de la boca. Y en cuanto a la reconstrucción dinámica, realmente el tipo de cirugía que vamos a hacer depende en gran medida del tiempo de evolución que tenga la parálisis. No es lo mismo atender a alguien que inició con parálisis hace un año que hace 10. Este es un protocolo que se llama el protocolo de Tercis, porque fue propuesto por la doctora Julia Tercis y básicamente nos divide a los pacientes en 3 grupos. Pacientes que tienen parálisis con menos de 6 meses, generalmente podemos hacer procedimientos para reinervar el rostro directamente. Pacientes que tienen entre 6 meses a 2 años, tenemos que ver si la musculatura del rostro está viable. Si está viable y la podemos reinervar, hacemos procedimientos de reinervación.
y en caso de que no se pueda, vamos a hacer procedimientos de reemplazo muscular. Y de igual manera, generalmente después de 2 años, el músculo ya no es viable en ningún paciente y vamos a hacer procedimientos de reemplazo muscular. Los pacientes que tienen menos de 6 meses, podemos hacer, por ejemplo, en casos de trauma, reconstrucciones inmediatas, lo cual se ve especialmente en heridas con cuchillo en la cara, por ejemplo. Vamos a operar, vamos a identificar la rama del nervio facial que está afectada y la podemos reparar con técnicas de microcirugía. Esto idealmente hay que hacerlo dentro de las primeras 72 horas de la lesión, ya que todavía podemos estimular el nervio y localizarlo viendo el movimiento que genera en los músculos del rostro. Ya si tenemos pacientes en los que la lesión se identificó en forma tardía, por ejemplo, una lesión durante una retirectomía, durante una bichectomía, y vimos que no hay recuperación, entonces los pacientes van a ser candidatos a otro tipo de cirugía. La cirugía más común es algo que se llaman unos injertos nerviosos cruzados, en los cuales vamos a tomar injertos de nervios, especialmente un nervio largo que tenemos en la pierna que se llama el nervio sural, y vamos a conectar ese nervio del lado sano y llevarlo como una extensión eléctrica al otro lado para lograr estos movimientos faciales. Los nervios que usamos principalmente es una rama cigomática que nos va a permitir lograr el cierre del ojo y una rama ocular que nos va a permitir restaurar los movimientos del rostro. Además de esto, en ocasiones podemos hacer algo que se llaman transferencias nerviosas, es decir, otros nervios que están cercanos al nervio facial los podemos tomar para llevar electricidad a los nervios de la cara y lograr una recuperación más rápida. Los más usados suelen ser el nervio macetero, que nos ayuda a morder, y el nervio hipogloso. De hecho, estamos describiendo recientemente una técnica llamada de triple inervación, que nos permite combinar estas técnicas de injertos nerviosos con las transferencias nerviosas para que los pacientes se recuperen mucho más rápido y ha dado buenos resultados. En pacientes que tienen de 6 meses a 2 años y que vemos que el músculo está viable, lo indicado en este momento es hacer algo que se llama un procedimiento babysitter o un procedimiento de niñera. Este fue escrito igual por la doctora Julia Tersis en el 84 y vamos a hacer 2 tiempos quirúrgicos. En el primer tiempo vamos a cruzar nuevamente nuestros nervios surales del lado sano al lado paralizado y los vamos a dejar sembrados, y en ese mismo tiempo el tronco del nervio facial lo vamos a conectar al nervio hipogloso. Este nervio hipogloso va a mandar fibras nerviosas al nervio facial, estas van a llegar a los músculos de la cara y van a servir como una especie de marcapasos para evitar que se atrofien los músculos. Meses después, prácticamente 6 a 9 meses posterior a la cirugía, hacemos un segundo tiempo en el cual los nervios cruzados que dejamos sembrados los vamos a conectar a las ramas del nervio facial que queremos reanimar y nos va a permitir que los pacientes recuperen los movimientos en forma simétrica. En pacientes que tienen más de 2 años de la parálisis facial o 6 meses, pero que vemos que la musculatura facial no es viable, entonces ya tenemos que hacer sustitución de los músculos de la cara, especialmente para recuperar la sonrisa. Estas transferencias musculares pueden ser con músculos regionales, es decir, que se encuentran en el rostro, o transferencias libres, es decir, con músculos de otras partes del cuerpo que se llevan con su arteria, su vena y su nervio al rostro. En cuanto a las transferencias regionales, lo más utilizado, sobre todo en centros que no tienen acceso a microcirugía, es la transferencia de músculo temporal. Esta puede hacerse en forma antidrómica, es decir, como desdoblando el temporal, en forma ortodrómica, que desinsertamos el temporal de la apófisis coronoides y lo conectamos a la comisura de la boca, ya sea directamente o aprovechando una tirada de fascia lata, como lo describió el doctor Viterbo en Brasil, y en algunos centros se llega a utilizar la transferencia del músculo macetero. Estas tienen la ventaja de que son procedimientos relativamente sencillos de hacer, rápidos. La rehabilitación es rápida, ya que los pacientes únicamente tienen que morder para que el músculo se active y jale, pero tienen la desventaja de que generalmente no consiguen movimientos espontáneos ni simétricos con el otro lado. En cuanto a las transferencias libres, sin duda, la más famosa de todas y la más popular a nivel mundial es la transferencia del músculo gracilis. El gracilis es un músculo que tenemos en la cara interna de la pierna. Es muy largo y podemos tomar un pequeño segmento que vaya unido a una arteria, una vena y a un nervio, y llevarlo al rostro y conectarlo a los vasos faciales y a nervios dentro de la cara para conseguir la contracción del músculo y restaurar la sonrisa. Existen muchas opciones en cuanto a los nervios que podemos utilizar. En gente que tiene disponible el nervio facial contralateral, podemos hacer un injerto cruzado y dejarlo sembrado.
Y en otras ocasiones podemos hacer algo que se llama una doble inervación, es decir, aprovechar este injerto cruzado y además utilizar un nervio extrafacial como puede ser el maseterino, el hipogloso o el espinal para llevar más carga eléctrica al músculo y que tenga una mayor fuerza de contracción y que la recuperación del movimiento sea mucho más rápida. Y finalmente, existe otro fenómeno en los pacientes que tuvieron parálisis facial, que son las syncinesias. Syncinesias se describen como movimientos involuntarios en una región del rostro al querer mover otra región del rostro. Básicamente, es pacientes que tuvieron una parálisis facial y al momento de rehacerse las conexiones se cruzaron los cables y hubo una reconexión anómala. El tratamiento para este grupo de pacientes de inicio es una terapia física de rehabilitación muy intensa que permita reeducar al rostro y reeducar los movimientos faciales. Cuando son leves o moderadas podemos agregar algo de toxina botulínica en las zonas hiperactivas para reducir los movimientos y en un grupo selecto de pacientes podemos hacer una cirugía llamada neurectomía selectiva en la cual cortamos algunas ramas del nervio facial para que ya no se activen tanto estas zonas en forma descoordinada y que los pacientes tengan movimientos un poco más simétricos y no tan hiperactivos. En cuanto a la innovación, hay múltiples procedimientos que se están desarrollando. Tenemos, por ejemplo, procedimientos para reanimación para el cierre del ojo, como está escrita la transferencia musculoplatismo por el doctor Nassif. Tenemos procedimientos para abrir el párpado, por ejemplo, transferencia musculomoyoideo. Incluso en algunos centros, para evitar cirugías tan invasivas, están desarrollando estimuladores como especie de marcapasos para los músculos del rostro, aunque esto todavía está en investigación. Como conclusiones, pues me gustaría destacar que la parálisis facial es una entidad que sí tiene solución. Hay que buscar estas alternativas, aunque la parálisis tenga una semana, un mes o un año, siempre habrá algún tipo de alternativa quirúrgica para poder ayudar a nuestros pacientes. No me queda más que agradecerles por haber visto el video. Si les gustó, déjenme un mensaje, den like, suscríbanse. Muchas gracias.